Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir su palabra. Hermanos, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Ahora los invito, por favor, a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 5. Y los voy a invitar, por favor, a que me sigan con sus vistas. Ahora vamos a leer el pasaje de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el pasaje que nuestra Biblia titula Las bienaventuranzas. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la santa palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Hagamos una oración a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en tu nombre. Somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo. Y nos gozamos, Señor, que en ti tenemos perdón, tenemos misericordia y tú nos has dado gracia. Nos has dado, Señor, el regalo de la salvación que no merecemos. Señor, te pido por la predicación de esta noche, que sea para tu gloria. Que se escuche tu voz, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido que te quedes con nosotros en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, si recuerdan, hace un par de semanas compartimos un poquito acerca de los antecedentes al Sermón del Monte. Compartimos un poco acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, cómo Él predicaba acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados, de que el reino de los cielos, como nos compartía hoy nuestro hermano Marcel, se había acercado. También vimos cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a sus primeros discípulos, hizo grandes milagros y le seguían grandes multitudes de toda la región, ¿verdad? Él predicaba en la región de Galilea y le seguían todas las personas, mucha gente obviamente judía, mucha gente gentil, de diferentes partes, le seguía y había una gran multitud, dice la palabra de Dios. Y bueno, también vimos que hizo pues muchos milagros y había una gran multitud reunida. Y en ese momento empieza el pasaje de Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte, que nos dice que el Señor, viendo esa multitud, esa gran multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Imaginemos la escena, ¿verdad? Tal vez, no sabemos si era un día soleado, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Con nuestro Dios, nuestro Señor Jesús estaba ahí, ¿verdad? Compartiendo estas grandes enseñanzas con sus discípulos. Como sabemos y como lo compartimos, cuando nuestro Señor Jesucristo habla, cuando Él habló, obviamente dio un mensaje perfecto, un mensaje que venía del Hijo de Dios. Cuando habla un hombre, ¿verdad? Finito como nosotros, claro que hay errores, claro que hay a veces opiniones personales, algunos aspectos, ¿verdad? Que no pueden reflejar toda la profundidad que nuestro Señor Jesucristo puede compartir. No era un sermón cualquiera, era un sermón que impactaría las vidas de las personas y que transformaría sus vidas para siempre. Y bueno, también platicamos que el Sermón del Monte es como un gran mapa, como una gran pintura, como si fuera una gran sinfonía musical, que debemos de verla en su totalidad para comprender la belleza
de esta música que escuchamos. Hermanos, y mi anhelo personal, la verdad, pues siempre le he tenido un gran respeto a estas porciones de la Escritura, ¿verdad? Obviamente, y más si tú tienes tu Biblia de color, que tiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo en un color particular. Mi Biblia las tiene de color rojo. Pues prácticamente, ¿verdad? Son 3 capítulos que el Señor Jesucristo habla y enseña muchos temas. Por ahí nuestra hermana Naime fue la que nos animó, nos recomendó, ¿verdad?, hacer una serie de este tema. Y bueno, mi anhelo personal es poder compartir esas enseñanzas pues de una manera sencilla, obviamente con humildad, ¿verdad? De este sermón, para muchos catalogado como el sermón más importante que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Se han escrito muchísimos libros, muchísimos comentarios, se han dado muchísimos sermones, se ha estudiado muchísimas veces. Pero bueno, mi intención es poderlo compartir de una manera sencilla. Tenemos niños entre nosotros, que un niño, ¿verdad?, también pueda entender las verdades de nuestro Señor. Bueno, en esta tarde vamos a ver el tema de las bienaventuranzas y bienaventuranza. Ahorita vamos a ver su significado, pero hemos titulado el mensaje de esta tarde, La verdadera felicidad. Vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? De cuál es la verdadera felicidad que podemos tener únicamente en Dios. Y vamos a ver 3 ideas. En primer lugar, ¿qué significa ser bienaventurado? Después vamos a ver una explicación breve de las bienaventuranzas. Nos va a tocar, yo creo que hoy nada más, poder meditar las primeras 4. Y bueno, después vamos a tener una conclusión acerca de un llamado para poder vivir estas bienaventuranzas. Pero bueno, la idea número 1, ¿qué significa ser bienaventurado? Vemos en el pasaje que leímos que 9 veces aparece esta palabra, bienaventurado. Es una palabra griega que tiene su origen en la palabra Makarios. Makarios significa feliz, afortunado, dichoso. Antes por ahí se usaba el nombre Macario. Yo tuve por ahí un maestro en la preparatoria que así se llamaba. Y bueno, su nombre significa eso, ¿verdad? Feliz, bendito o afortunado. Nosotros usamos la palabra felicidad, yo creo que de una manera un poquito más superficial, ¿verdad? El mundo no lo ve, obviamente, como Dios lo ve. Lo usamos de alguna manera, oye, me siento feliz porque me dieron un regalo, me siento feliz porque me pasó alguna cosa buena. Pero aquí, el ser bienaventurado es algo mucho más profundo. Bienaventurado significa que eres profundamente bendecido por Dios y que estás bajo su favor especial, ¿verdad? Experimentas una alegría interna, constante, verdadera, que solamente Dios puede darnos. Es una felicidad que no te la pueden quitar las dificultades, las tristezas, los problemas, porque proviene de Dios. Es como si Dios nos estuviera diciendo, qué afortunado eres, qué bendecido eres en cada uno de los versículos que leímos. ¿Por qué? Porque tienes una felicidad que dura para siempre. Es una felicidad que podemos tener si hoy has confiado en Cristo como tu Salvador. Si tenemos a Cristo, hermanos, tenemos todo. No nos hace falta nada. De aquí hasta que vayamos con nuestro Dios a la eternidad. Ser bienaventurado no es algo, hermanos, que sea pasajero. No es algo que sea solo un sentimiento, sino es algo que no podemos lograr con nuestros propios méritos. Es un estado permanente del corazón, porque solamente es un regalo de Dios si estamos en su voluntad y estamos en sus caminos. Dice el Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Así que bueno, también ser bienaventurado es tener gozo, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que el gozo es uno de los frutos, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu, del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, poniendo una pequeña ilustración sencilla, es como si a ti o a mí nos gustaran los días soleados. Pues, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, haya un día lluvioso? Nuestra felicidad se va a ir. O al revés, ¿verdad? Que estamos aquí en Hermosillo, estamos bien contentos cuando llueve, pero de repente vuelve el calor y pues esa felicidad se nos va a ir. Pero bueno, aquí la palabra de Dios, el ser bienaventurado, es una felicidad que viene de saber que eres amado por Dios y que estás viviendo conforme a su voluntad, que estás viviendo conforme al propósito que Dios nos creó. Dice un famoso catecismo cristiano,
¿Cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Las bienaventuranzas no son promesas para el futuro, nada más, son promesas también para el presente, hermanos. Pero hay una condición. Para poder vivir las bienaventuranzas, necesitamos volver a nacer. Estas bienaventuranzas son exclusivas únicamente para aquellos que viven bajo la gracia de Dios y para aquellos que son sus hijos. Es por ello que al leer, ¿verdad?, todas estas bienaventuranzas nos anima la palabra de Dios a examinarnos, a ver, ¿verdad?, como dice 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a nosotros mismos. Así que, hermanos, tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser sus discípulos para poder vivir estas bienaventuranzas. Así que ser bienaventurado es una felicidad que nada nos puede quitar, porque es un gozo que únicamente viene de nuestro Dios. Pero bueno, ahora entrando al pasaje, meditando las bienaventuranzas, cada una de ellas empieza con, digamos, diciéndonos quiénes son los que son bienaventurados. Y después viene una promesa para esas personas que son bienaventuradas. Vamos a ir meditando y analizando el pasaje de esa misma manera. ¿Quiénes son, verdad, los que dice la palabra que son bienaventurados? ¿Cuál es la promesa? Y algunas pequeñas aplicaciones prácticas y algunos versículos que nos van a ayudar a entender aún más las bienaventuranzas. Pero bueno, la bienaventuranza número 1, que está en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Lo primero que podemos pensar aquí, ¿cómo que bienaventurados los pobres? Como que es una palabra que a veces nos puede chocar un poquito. Como que pobre suena como que a perdedor, suena como que algo que yo no quiero ser, sino debería ser al revés. Bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tengan poderes, los que tengan gloria, los que tengan muchas cosas. Pero dice aquí la palabra de Dios: bienaventurados los pobres. Nos puede sonar contradictorio, hermanos, pero esta primera bienaventuranza es la puerta de entrada a todas las demás bienaventuranzas y enseñanzas que vemos en el Sermón del Monte. Porque si no somos pobres de espíritu, como dice el versículo, no podremos ver el reino de los cielos. Pero ¿qué significa ser pobre de espíritu? Cuando dice aquí la palabra de Dios y Jesús dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres, no está hablando de una riqueza material o una pobreza material. Jesús dice específicamente pobres en espíritu. Y eso nos lleva a reconocer que no tenemos nada nosotros espiritualmente hablando que podamos ofrecer a Dios. No hay nada bueno en nosotros mismos que podamos decir: yo me merezco el favor de Dios o yo merezco el cielo por las cosas que yo he hecho. Espiritualmente hablando, ser pobre en espíritu es confesar y reconocer que somos indignos y que no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de nuestro Dios. Poniendo una ilustración que escuché de un creyente, así como cuando vemos en la calle a un vagabundo, a un mendigo o a un indigente, que lo vemos sucio, que lo vemos maloliente, que lo vemos tal vez que va caminando, a veces sin zapatos, no tiene ni siquiera zapatos, ¿verdad?, por el pavimento caliente, sin ropa, digamos, adecuada, que no tiene que comer, que no tiene un lugar donde dormir, que no tiene un lugar donde caerse muerto. A veces lo vemos, ¿verdad?, y podemos a lo mejor sacar la vuelta o decirle: oye, no me limpies, ¿verdad?, el parabrisas. Así como ese vagabundo, como esa persona que no tiene nada, que vive nada más de la generosidad o que alguien pudiera, en algún caso, ayudarlo. Así también nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que somos como ese mendigo, que somos como ese vagabundo, pero espiritualmente hablando, que no tenemos nada y que necesitamos de toda la generosidad y de toda la gracia de Dios que Él nos ha dado por medio de Cristo, hermanos. No tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios porque somos pobres, ¿verdad? Pobres de espíritu. Recordemos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había un grupo que se sentía, ¿verdad?, que hacía muchas cosas buenas, que podían ganarse el favor de Dios. Por ejemplo, los fariseos, ellos pensaban que eran ricos espiritualmente,
Pero Jesús les dijo específicamente a ellos que no entrarían en el reino de los cielos. En el libro de Mateo, más adelante, capítulo 23 y versículo 27, los exhorta y les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Por versículo 33 les dice: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Hermanos, esa es nuestra condición. Por más que nos sintamos buenos, que hacemos cosas delante de nuestro Dios, la realidad es que somos pobres y tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Tenemos que reconocer que no tenemos nada que ofrecer a nuestro Dios, como dice Isaías, un versículo que conocemos, Isaías 64, versículo 6. «Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia», hermanos. Somos como suciedad, estamos sucios por más que pensemos, ¿verdad?, que estamos limpios para nuestro Dios. Y todas nuestras obras son como un trapo sucio, lleno de impurezas y deshonestidad. Pero también vemos pasajes en la palabra de Dios de varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del publicano en Lucas capítulo 18, versículo 13. «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Hermanos, tenemos que reconocer que estamos en bancarrota espiritual. No tenemos nada que pudiéramos darle a nuestro Dios. Y ese es el primer paso, hermanos, para poder recibir la gracia de Dios. También, yo sé que los niños han escuchado mucho esa historia de Zaqueo, un hombre, ¿verdad?, que era recaudador de impuestos, que era chaparrito. Pero él reconoce, ¿verdad?, su condición y va con nuestro Dios. Y en Lucas capítulo 19 el Señor le dice: «Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Hermanos, tenemos que reconocer esa bancarrota espiritual. Es el primer paso para poder recibir la gracia de Dios. Entender que somos pobres espiritualmente y que no hay nada bueno en nosotros. Dice nuestro Señor en la palabra de Dios, en el Salmo 34, versículo 18: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». La palabra contrito significa que te sientes arrepentido, que te da pena, que te sientes afligido por algo, ¿verdad?, que has hecho. Debemos de dejar a un lado nuestro orgullo, dejar a un lado la autosuficiencia que el mundo da, y debemos entender nuestro pecado. Decía también un gran predicador, el doctor Martin Lloyd-Jones, que a veces la falta de comprensión del pecado, de lo que es el pecado delante de Dios, es lo que hace que muchas veces o muchas iglesias no puedan tener un impacto verdadero en el mundo. Porque en vez de predicar el pecado y el arrepentimiento, se predica: tú puedes lograr lo que tú quieras, saca el campeón que hay en ti. Y no, tenemos que reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y reconocer que Dios odia, ¿verdad?, aborrece el pecado. Dice el Salmo número 5, versículo 4, dice: «Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti». Y el versículo 5 dice: «Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad». Hermanos, iniquidad es pecado. Y nuestro Dios odia el pecado, en primer lugar, porque es lo opuesto a su naturaleza. También porque Él es un Dios santo y su santidad es su atributo más sublime. Y Dios usa el pecado porque simplemente eso nos separa de Él. Pero hermanos, ser pobre de espíritu es reconocer y entender la gravedad de nuestro pecado, lo mucho que necesitamos a Jesús para salvar nuestra alma. Pero hermanos, dice también, el versículo viene con una promesa. Dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu».
Bienaventurados aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen su condición, que reconocen que están en bancarrota espiritual. Dice la promesa muy preciosa, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya aprendimos esta mañana, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Marcel, acerca del reino de los cielos. Lo que implica, ¿verdad? Ese gran tesoro, ¿verdad? Que tenemos si somos hoy salvos por la gracia de Dios. Tenemos que reconocer y que esta es una gran promesa. Y aquí dos aplicaciones muy sencillas y prácticas. Aquí, si hoy tú no has reconocido tu pecado, si hoy tú no te has dado cuenta que ese pecado te separa de Dios, yo te animo a que medites y que veas que todos somos culpables delante de Dios y estamos separados de su gloria, dice su palabra. Únicamente, ¿verdad? Por medio de Cristo, que es el mediador, dice la palabra de Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Únicamente, ¿verdad? A través de Cristo podemos tener hoy una nueva relación, tener esperanza y tener vida eterna. Si tú te acercas a Cristo, te acercas a Él no te echa fuera. Dice Juan capítulo 6, y todo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Unas breves preguntas finales, cerrando esta bienaventuranza, hermanos. Aquí la pregunta es, ¿y tú eres pobre en espíritu? ¿Y tú ya eres parte del reino de los cielos? ¿Y tú te has arrepentido de tus pecados? Si no lo has hecho, hoy podemos venir a Cristo. Como dice un himno, ven a Cristo y vivirás. No lo dejes para mañana. Esta oportunidad que Dios te ofrece, tómala hoy, acéptala hoy. Ten vida eterna en Cristo. Mañana no sabemos si vamos a estar cada uno de nosotros. Nuestra vida es muy frágil. Somos como neblina, dice la palabra de Dios. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Dice la palabra de Dios que no dejemos para mañana, ¿verdad? Que hoy puede ser el día de salvación. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, pues el Señor nos llama, ¿verdad?, a ser pobres de espíritu porque es la única manera que podremos estar en el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Todos sabemos lo que es llorar. Yo creo que todos hemos llorado alguna vez por alguna situación, a lo mejor de pequeños, de jóvenes, de adultos, por algo que nos duele, ¿verdad? Por alguna situación particular, por la pérdida de un ser querido. Todos entendemos lo que es llorar. La verdad que se derraman nuestras lágrimas, sentir un dolor en nuestro corazón. Pero el llanto que aquí está hablando la palabra de Dios y Jesús de manera particular es un llanto que está ligado a lo que vimos hace un momento, a la pobreza de espíritu. Es un llanto que está ligado a nuestro pecado y es un llanto que nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El llanto que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, hermanos. Ese es el llanto que está hablando aquí la palabra de Dios. Es el llanto de reconocer que nosotros hemos pecado delante de Dios. Imaginemos, y poniendo un ejemplo sencillo, ¿verdad?, para los niños, imaginemos que un amigo nos traiciona, que nos miente, ¿verdad?, que nos dice algo, pues que no nos gusta, que nos lastima. Claro, ¿verdad?, que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, no nada más por lo que nuestro amigo nos hizo, sino porque se va a dañar la relación. Sentíamos que era nuestro amigo y a lo mejor ya nos sentimos, ¿verdad?, defraudados y esa confianza se defraudó. Ahora, multipliquemos eso al infinito, como dice nuestro pastor. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, delante de Dios, cuando nosotros somos rebeldes y nuestro pecado está expuesto, como dice el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Hermanos, tenemos que entender y reconocer nuestro pecado. Entenderlo, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a eso, a entenderlo, reconocerlo y tener eso, ¿verdad? Ese sentimiento de arrepentimiento, ¿verdad? Que nos lleva a llorar porque hemos defraudado, porque hemos dañado a nuestro Dios. Sí, porque contra Él hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Si recuerdan, una de las escenas que conocemos, yo creo, todos, ¿verdad? Es cuando nuestro Jesucristo le dice a Pedro que Él lo negará 3 veces. Y dice en Lucas, capítulo 62, versículo 61, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es el clamor, hermanos, de llorar, ¿verdad? Amargamente por nuestro pecado, porque entendemos y vemos nuestra condición, nuestra debilidad y lo malos que somos delante de Dios. También conocemos la historia, cómo el Señor restaura a Pedro más adelante, ¿verdad? En el libro de Juan, que le dice por tercera vez, primero apacienta mis corderos y después apacienta mis ovejas. Hermanos, la tristeza que viene aquí, dice, bienaventurados los que lloran, habla de esa tristeza espiritual, una tristeza que no es, ¿verdad?, como la conocemos tal vez corporalmente. Nos sentimos tristes por ciertas cosas que pasamos en nuestro día a día, pero aquí habla específicamente la palabra de Dios de una tristeza que es por haber fallado a nuestro Dios. Y aquí, hermanos, sé que podemos estar pasando por diferentes situaciones en nuestra vida, problemas, circunstancias. A lo mejor caemos en depresiones físicas, alguna depresión espiritual, desánimo y muchas cosas pueden pasar en nuestro corazón. Pero aquí podemos orar a nuestro Dios y clamar a Él, como dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Aquí podemos orar, hermanos, y pedirle a nuestro Dios que nos vuelva ese gozo de nuestra salvación, que se ha llevado tal vez los años, la rutina y muchas otras cosas. Pero bueno, algunas aplicaciones sencillas. Como cristianos, hermanos, el Señor nos llama a entender, ¿verdad?, nuestra condición, entender lo que hacemos, los pecadores que somos. Tal vez le dijimos algo hiriente, poniendo el ejemplo de un niño, o le dijiste algo hiriente a tu hermano, a tu hermana, y te sientes arrepentido. Dios nos llama, ¿verdad?, a que nos arrepintamos, que pidamos perdón a alguien que hemos dañado y mucho más a nuestro Dios. Pero también, hermanos, hay muchas situaciones en nuestro mundo actualmente. Dios nos llama a que tengamos también compasión. Hay muchas personas que sufren por muchas circunstancias, por falta de comida, de refugio, por guerras, por injusticias. Y también el Señor nos llama como cristianos a tener una profunda compasión también y sentir tristeza por ello. Sentir tristeza porque deseamos que el mundo conozca a nuestro Dios. Hay muchas personas que se están yendo, ¿verdad?, al infierno hoy en día que no conocen acerca de Cristo y nosotros podemos ser instrumentos para su honra y para su gloria. Pero bueno, también esta bienaventuranza trae una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, hermanos. Nuestro Dios nos dice que esa tristeza que hoy tenemos se convertirá algún día en gozo. También nos dice la palabra de Dios que Él es nuestro consolador. En Isaías 55, yo soy vuestro consolador. Y también nos dice en Juan 16 que nos mandará el Espíritu Santo, que estará con nosotros como un consolador para siempre. Pero también, hermanos, únicamente cuando estemos en gloria, cuando estemos ya en el cielo, en la eternidad, es el único momento en el cual ya no habrá muerte, ya no habrá ninguna lágrima, ni ningún dolor, como dice Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, unas preguntas finales de esta bienaventuranza. Dice, y la pregunta es personal para cada uno de nosotros, que nuestra conciencia, ¿verdad?, la conteste. ¿Y tú te has arrepentido de tus pecados, de los pecados que has cometido contra tu Dios? ¿Y tú has recibido hoy la consolación que únicamente Cristo nos puede dar? Hoy, hermanos, como platicamos, aún, ¿verdad?, mientras tengamos vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Y podemos, ¿verdad?, si vamos a Cristo en arrepentimiento y fe,
podemos ser consolados y restaurados para su honra y para su gloria. La tercera bienaventuranza que vemos en el pasaje dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. ¿Qué significa ser manso, hermanos? Yo creo que todos lo hemos visto a lo mejor de alguna manera, esa palabra, o la conocemos, ¿verdad? Es de alguna manera tener mansedumbre, ser tranquilos. El ser manso no es un sinónimo de debilidad. Normalmente en el mundo vemos a las personas, el que es más aguerrido, el que es más agresivo, el que es más a lo mejor imprudente, el que es más violento, el que es más aventado, el que es más vago. Decimos, pues es el que le va bien, el que hace las cosas correctas. Pero aquí la palabra dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bueno, ser manso no es un sinónimo, como les digo, de debilidad. A veces pensamos que ser manso es ser tímido, temeroso, o que otros se aprovechen de ti. Pero no, como lo dice la palabra de Dios, ser manso es tener la fuerza o tu fuerza bajo control. Por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo, un caballo puede ser muy fuerte, pero puede ser manso si obedece a su jinete. O un perro grande, ¿verdad? Puede ser grande, fuerte, bravo, pero también puede ser manso si obedece a su amo. De la misma manera, ¿verdad? La mansedumbre es alguien que tiene poder, exige usarlo con humildad, sometiéndose a Dios. Y ser manso es no ser arrogante y no ser orgulloso. Sí, aquí poniendo un ejemplo para los niños, a veces si estás en la escuela, a lo mejor puede decir un amiguito tuyo, no, pues yo no ocupo estudiar para el examen, yo me sé todo. O si jugamos algún deporte, yo soy el mejor de todos. Pues, ¿verdad? No está siendo una persona mansa, ¿verdad? Tranquila, está siendo una persona arrogante, una persona orgullosa, ¿verdad? Que se cree más de lo que debe creerse, ¿no? Pero ser manso es reconocer ante Dios y ante los demás que somos pecadores. La mansedumbre está estrechamente ligada a la humildad y a la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque si eres pobre de espíritu, sabrás que no eres superior a nadie. Si has llorado por tu pecado, te vas a dar cuenta que no tienes derecho a juzgar o despreciar a los demás. Entonces te vuelves manso. Pensemos en el ejemplo de Moisés. Él era líder, ¿verdad?, de un pueblo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, aún estando en posición de autoridad, dice la palabra de Dios que Moisés, obviamente sabemos cómo Dios trabajó con él, ¿verdad? Durante muchos años y cómo lo preparó para ese momento en la historia para liberar a su pueblo. Pero el ejemplo más grande y sublime, hermanos, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, se despojó de a sí mismo, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Tenemos el ejemplo de nuestro Dios, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que siendo Dios, Él se humilló, ¿verdad? Él fue manso, y está en su palabra, que Él es manso y humilde, ¿verdad? De corazón. Hermanos, tratemos de quitar, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestro corazón, esa búsqueda que tenemos siempre el hombre de reconocimiento, de poder, de querer lograr las cosas, de aceptación, de que nos reconozcan. Al contrario, Dios nos llama a que tengamos y abracemos la mansedumbre. Dejemos a un lado nuestros derechos y pongamos nuestro futuro en las manos de Dios. Señor, te entrego mi vida, mi futuro, Señor. Yo confío en ti, ¿verdad? Que tú tienes para mí un plan perfecto. Esa es la actitud, ¿verdad?, de un corazón agradecido con Dios. Dice también la palabra de Dios, y aplicándolo de una manera sencilla, dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, a lo mejor estamos atribulados, afanados, turbados con muchas cosas en nuestra vida, pero necesitamos ir a los pies de Cristo, ¿verdad?, para tener descanso para nuestras almas. Una aplicación sencilla, tratando de aplicar algo práctico. Hermanos, tratemos de no querer siempre tener la última palabra,
¿verdad? Siempre queremos tener la razón, siempre en una discusión queremos ser el que diga la última, ¿verdad? Hay que escuchar a los demás, hay que dar nuestro punto de vista, pero no de una manera agresiva. También ser paciente cuando nos traten mal. Esto no significa que dejes que te lastimen, pero sí que nuestra respuesta venga de parte del amor, no de la ira. O también rechazar la venganza, ¿verdad? Nuestra carne quiere a veces vengarse o hacer cosas incorrectas, pero bueno, nuestro Señor nos anima, incluso más adelante nos anima a poner la otra mejilla si es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, no busquemos la atención para nosotros mismos. Hay gente, ¿verdad?, que quiere ser el centro de atención y jactarse de sus logros, pero reconozcamos que todo lo bueno viene de Dios y dirijamos siempre la atención a Él. La gloria siempre para nuestro Dios. Hermanos, ¿cuál es la promesa para los mansos? Dice que ellos heredarán la tierra. Es una gran promesa, hermanos, porque ahorita podemos decir, a ver, yo no veo que los mansos sean los líderes, los que gobiernen la tierra. Vemos personas orgullosas, agresivas. Vemos personas que están en la autoridad, que son todo lo contrario a una persona mansa. Pero bueno, aquí nuestro Señor nos promete, ¿verdad?, que en su tiempo, en su momento, los mansos heredarán la tierra. Serán ellos, ¿verdad?, quienes con humildad y confianza en Dios serán los que guíen y gobiernen. Él está hablando, ¿verdad?, de un reino celestial, y el reino de Dios entendemos que siempre es de paz, justicia, y los mansos la habitarán, los mansos que confían en Dios y en su providencia divina. Dice el Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Unas preguntas, ¿y tú confías hoy en la providencia de Dios? ¿Eres manso y humilde de corazón como tu Padre Celestial? La bienaventuranza número 4, hermanos, Mateo 5, versículo 6, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nos habla la palabra de Dios. Yo creo que todos entendemos el hambre y la sed. Yo creo que todos la podemos entender. Y básicamente, tener hambre y sed de justicia es un sentimiento apasionado por un deseo profundo por la justicia de Dios. Así como cuando tenemos mucha hambre o tenemos mucha sed, a veces vemos que los niños van a correr mucho alrededor de la iglesia y llegan corriendo por un vasito de agua. De la misma manera, el Señor está hablando, ¿verdad? Los que tengan hambre, ese mismo deseo que tenemos por tomar el agua, por comer un alimento cuando tenemos hambre física, es el mismo deseo que debemos tener por la justicia, por las cosas de nuestro Dios, por las cosas espirituales, por la palabra también de nuestro Dios. Aquí la justicia de Dios viene en dos aspectos. Uno, la justicia que Dios nos da, la justicia que recibimos al confiar en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y número dos, una justicia práctica en nuestras vidas, que es un deseo de vivir de una manera que le agrada a Dios y hacer lo correcto con nuestras acciones y pensamientos. Es un deseo de ser cada día más como Jesús, tener apetito por su santidad y apetito por su voluntad. Es un llamado que nos hace aquí esta bienaventuranza a buscar a Dios activamente, a tener apetito espiritual. No conformarnos, hermanos, con una justicia superficial o con la moralidad del mundo, sino tener hambre y sed de ser revestidos de la justicia de Cristo, como dice el salmista en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Así, hermanos, debemos anhelar, ¿verdad?, la justicia, tener hambre y sed por la justicia, ¿verdad?, de Dios. Había muchas personas en los tiempos de Jesús, como ya lo platicamos, los fariseos, que se sentían que ellos no necesitaban de la justicia de Dios. Aquí los voy a animar a que vayamos juntos, si es posible, al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Porque el hombre piensa en su propia justicia, pero Dios nos dice claramente cuál es la justicia que Él nos da en Cristo. Romanos, capítulo 3. A partir del versículo 21. Veamos cuántas veces aparece. Vamos a leer del versículo 21. Los invito a que me sigan con sus vistas del 21 al 26. Y veamos cuántas veces aparece la palabra justicia o sus similares. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, hermanos. Seis veces aparece ahí nada más la palabra justicia, justificado, justo, ¿verdad? Y ahí nos habla de la justicia de nuestro Dios, que fue, ¿verdad?, que hoy la podemos recibir, y es una preciosa bendición que tenemos de ser justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Tenemos hoy justicia delante de Dios y somos, ¿verdad?, bienaventurados por ello. Esta bienaventuranza nos llama a tener hambre y sed de justicia, y de manera práctica significa que pongamos como prioridad las cosas de Dios. Pongamos como prioridad en nuestra vida pasar un tiempo en la meditación de su palabra. Pasemos también un tiempo a solas con Él en oración. ¿Sí? Que pensemos también hacer las cosas en el día a día correcto. Tener hambre y sed de justicia implica que estas cosas son importantes para ti y que leer la palabra, orar, venir a la iglesia, a una reunión de oración, estar un tiempo con tus hermanos, es algo que tú deseas, que anhelas, que tienes hambre y no lo ves como una obligación. También es una aplicación sencilla, es que busquemos también la santidad, que busquemos hacer las cosas que son correctas, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto. En esto pensad, dice la palabra de Dios. También que busquemos la verdad, que busquemos siempre no conformarnos con las cosas que el mundo ofrece, no nos amoldemos nosotros al mundo, sino todo lo contrario, como dice Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿y cuál es la promesa que Dios da a aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Dice que ellos serán saciados, ¿verdad? Aquí es una preciosa también bendición, y como dice el libro de Isaías 55, que está titulado esa porción de la palabra de Dios, Isaías 55, versículo 1 y 2, misericordia gratuita para todos. Se los leo, Isaías 55, 1 y 2, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, Dios promete satisfacer, ¿verdad?, su justicia. Y esta promesa no es solo para el futuro, sino también para este momento, para el tiempo presente. Como dice Mateo, ¿verdad?, que todos conocemos, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, unas breves preguntas también. ¿Y tú? ¿Tienes hambre hoy? ¿Hambre y sed de Cristo? ¿Cómo está tu corazón, verdad? Ese anhelo, ¿verdad?, de tu alma, de tu carne que anhela a Dios. ¿Estás saciado y pleno espiritualmente? ¿Estás buscando la justicia de Dios en tu vida? Hermanos, y para terminar, básicamente estas 4 bienaventuranzas que hoy nos alcanzó el tiempo de poder compartir. Hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, estas 4 bienaventuranzas que Dios nos da. Son verdades preciosas, ¿verdad? Ya vimos que bienaventuranza significa bendito, bendecido, un gozo que no acaba, que es para siempre. Y bueno, aquí también, como dice también este predicador, famoso predicador, Martin Lloyd-Jones, no tiene sentido escuchar este sermón o escuchar estas bienaventuranzas si solamente vamos a escuchar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? No tiene sentido escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios si solamente la vamos a escuchar, si no la vamos a poner, ¿verdad?, en práctica y en acción. Y bueno, vimos aquí 4 bienaventuranzas que nos hablan de ser humildes y reconocer nuestra dependencia de Dios, que es ser pobres de espíritu, a sentir dolor por nuestro pecado y anhelar arrepentimiento, que son los que lloran,
a ser gentiles y confiar en la justicia de Dios en lugar de vengarnos o hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, que son los mansos, y anhelar la justicia de Dios por encima de todo, que son los que tienen hambre y sed de justicia. Más adelante veremos, ¿verdad?, quiénes son los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, y también cómo debemos tener gozo aun que nos encontremos en diversas pruebas. Pero hermanos, vivir estas bienaventuranzas es el camino angosto, es la puerta estrecha que nos lleva a la vida verdadera en Cristo. Este camino, ¿verdad?, requiere una decisión personal, tomarnos de la mano de Dios y seguir adelante con Él. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir, ¿verdad?, vivir de manera práctica como hijos de Dios. Somos bienaventurados, hermanos, recordémoslos todos los días con gozo, con alegría, de dónde hemos sido rescatados, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos tomó. Y también meditemos, como más adelante aprenderemos, pongamos nuestra vida en la roca y no en la arena, como dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sabemos, hermanos, quién es la roca, ¿verdad? Dice 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde y nos ayude, nuestro Señor, a meditar, a vivir, ¿verdad?, con ese gozo de nuestra salvación, sabiendo que somos bienaventurados porque somos hoy sus hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos.